Bueno, si nos habrán pedido en estos 5 o 6 meses que llevamos de programa, ¿cuándo va a estar Pela? ¿Cuándo va a estar Pela? El que está enfrente es Raúl Maruel y Pela, y para muchos, a la hora de elegir los 5 mejores jugadores de los últimos tiempos de la historia de Sarmiento, obviamente que Pela está en el top 10, ¿no? Pela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Una nota que nos veníamos debiendo, lo que pasa que, bueno, sabemos que tenés muchas actividades y por ahí nos parecía que no le encontrábamos los momentos, porque primero lo grabábamos siempre en lo del Chavo, ahora empezamos a salir acomodando un poco a los horarios de todos los entrevistados. ¿Todo bien? Bueno, hola, buenas noches a todos. Es una alegría que me hayan convocado para esta nota y todo bien, todo tranquilo. Cuando empezamos siempre a recorrer el camino con los entrevistados, nos remontamos a los primeros contactos con una pelota, que no sé si en aquella época era la de cuero ya, y bueno, y acá obviamente que no pueden estar ausentes ni Julio ni Alberto, que me imagino que los primeros pelotazos los has dado con ellos. Sí, bueno, desde muy chiquito acá, bueno, antiguamente había canchitas de fútbol en todas las cuadras, en todas las esquinas. Acá teníamos, en el barrio donde yo nací, teníamos una canchita ahí pegado a lo de Pacini, que eran y había otra en la esquina de Lucotti, que eran unos terrenitos chicos, pero con la pelota de goma hacíamos un campeonato de cabeza entre todos los compañeros de esa época, ¿no? Y bueno, y así fuimos recalando. Y acá en el barrio, bueno, jugaba lo hacíamos con Alberto, Julio, ¿qué otros muchachos estaban en el barrio? Y acá en el barrio teníamos a Beto Giro, teníamos a los Vázquez, teníamos al Negro Pacini, estaba Jorge Mignoni, el Sapo Giro, que en aquellas épocas vivían acá, esa gente. Claudio lo mira siempre el programa, así que, bueno, seguramente va a ser un lindo recuerdo para ellos también. Y bueno, y se armaban los partidos a toda hora, no había muchas otras cosas, se salía de la escuela y ir a agarrar la pelota. Antiguamente era la pelota, cuando hacían picar la pelota, ya a los 15 minutos estaban los dos equipos formados y ya estábamos pateando. ¿Y la primera vez que te pusiste una camiseta? La primera vez jugamos un baby fútbol en el Club San Carlos. También todos los chicos de acá del barrio a las órdenes de Vicente Lanata. Y ya al año siguiente o al otro año ya vino Ramón Diegue con un poquito más de gente, trajo a Julio y armó eran dos equipos en el Babi. Yo me acuerdo jugaban Estrellita del Norte B, era yo, jugaba y todos los otros que eran un poquito más grandes, un par de años más grandes y ya eran más, estaban en la Estrellita del Norte A. Y en esa Estrellita del Norte que bueno, donde fue la primera vez que te pusiste la camiseta, que estaban, ¿quiénes estaban? Me acuerdo que atajaba Carlito Serafín, no sé si muchos lo conocen, hermano de Mónica, el marido de Puig. Sí. Después jugaba el Negro Pacini, jugaba Jorge Mignoni, estaba bueno, Julio mi hermano, Fotesico, Beto Giro, estaba yo, había algunos que se me van a pasar ya. Después vino Julio Diegues también a jugar con nosotros, el Galgo lo habían traído en esa época, uno de los años lo trajeron al Galgo ya para... Eran todos jugadores que Ramón, bueno, el Galgo por ejemplo lo iba a buscar a la Luisa, Ramón, claro, nos contó el Galgo cuando porque Ramón vivía acá en un campo y lo traía Julio y se traía... Me acuerdo que habíamos jugado una final con el Nuevo Pueblo, que también traía su gente de por allá, con los Acuña y... Era una linda época, ¿no? Porque hoy, bueno, si bien hay fútbol de inferiores, en fútbol de la liga, pero no están esos torneos como antes, que por ahí Ayacuá fue un emblema durante mucho tiempo con los Babi. Claro, también jugamos en el Club Ayacuá, sí, en la canchita que ahora está el piso ese de ladrillo que... Con la pelota que no picaba. Claro. Espera, y en la cancha de 11, ¿cuándo llega? Y la cancha de 11 yo jugaba para la Loma, en las inferiores de la Loma, y Juan Lynch, que se lo puede contar, que me hizo debutar a los 14 años,
En primera división. En primera división. Debuté a los 14 años. No había mucho tiempo, no tuviste mucho tiempo de inferior, te pusiste la que... O sea, fue un debut y digamos despedida, porque... pero después recalábamos ahí debuté ese día en primera y después recalaba en segunda o en... ¿Quién estaba en ese año en la primera de la Loma? Vos sabés que no me acuerdo quién estaba, pero... No me acuerdo, era muy chico, tenía entusiasmo yo que ni sé ni contra quién jugué. La emoción era ponerse la camiseta y debutar Claro. en el club que era el club de tu barrio, ¿no? Y me puso un ratito en el segundo tiempo y yo, se cuenta que me había sacado la lotería, el PRODE y todo. Espera, ¿y en la Loma hasta qué edad te quedaste? Y la Loma fue ese año solo porque después el fútbol de Sarmiento se disolvió todo. Y yo después me fui a jugar jugamos unos campeonatos Vita acá que fuimos hasta Necochea a jugar. Clasificamos con el colegio industrial que yo estaba ahí y llegamos a jugar a Necochea contra el equipo que perdimos, nos pegaron un paseo, el equipo de Oreste Corbata. De Oreste Omar Corbata. Y en el equipo ese de la industrial, que me imagino que habría muchos muchachos de afuera, del internado, Y el arquero era Barbieri, que era de afuera, de Areco. Después hay mucha gente que son de acá, Carlito Lustiza, el que está en el Club Sarmiento, Luis Sartori, Pete Álvarez, el chico de Vénere, Jorge D'Agostino, Batería Solesio. Y eran todos más o menos de la edad esa. Hay unos cuantos que no me quiero... Sí, que por ahí se escapan Sí. Era bueno, y en Sarmiento se seguía sin fútbol, por ahí se hacía algún torneo comercial y bueno, había que salir a buscar nuevos horizontes. ¿Así fue que te fuiste a jugar afuera? Y me fui a jugar, sí, a los 15 años me fui a jugar, después que vinimos de ahí de ese campeonato, que anduvimos bastante bien, porque acá en la zona goleamos en todos lados. Julio Machín jugaba, que después el otro año se accidentó. Que era el 9, era él. Me voy acordando. Por ahí muchos no se van a acordar, pero Julio jugaba en un equipo en el Papi que se llamaba Los Picapiedra, que jugaba Carlito de Meli, Bochi Solaro, creo que Eduardo también. Después sí tuvo ese lamentable accidente, claro, en la carrera, ¿no? Y bueno, ¿y te vas a jugar a Recife? No, de ahí me voy a jugar a San Antonio Areco, al Club Tempestad. Tempestad, cuando Tempestad hacía fútbol. Claro. Fuimos de acá, íbamos 4. El primer año fuimos 3. Fue Eduardo Solaro, Oscar Lado y yo. Salimos campeón invicto ese año. ¿En inferiores o ya en...? No, en octava jugábamos. En octava. Teníamos edad de octava. Y el segundo año lo incorporamos a Miguelito Egan, que él jugaba para un equipo de Dugan. Y lo incorporamos y volvimos a salir campeón otra vez, pero ya ahí no fuimos invictos. Y bueno, ahí ya intercalábamos octava, tercera, segunda y algunos partidos en primera. Ahí ya tenía 17 años. Y me imagino que bueno, ya se vislumbraba así la diferencia en tu categoría, por eso subía rápido. ¿Quién jugaba en aquel Tempestad en la primera? ¿Te acordás de alguno? Sí, me acuerdo de todo. Coti Pereira el arquero, jugaba Jiménez, de 4, de 2 jugaba Tamborelli, un chico que sabía venir a repartir acá pollo. El 6 era Oscar Lado y el 3, el segundo año fue Miguelito Egan, entre el primer año no me acuerdo bien. Después jugaba Fabián Simón, jugaba Pablo, el hermano del chico este que se mató, Pablo Navas. Pablo Navas. Yo jugaba al medio también, en esa época no era delantero todavía, jugaba al medio, de 5. Adelante jugaba Eduardo Solaro. El 9 era Julio Genú, el chico que toca con de Esmeralda. En el primer grupo Esmeralda. El primer Esmeralda, Julio Genú. Y bueno, me va a faltar alguno, me va a faltar. ¿Y en Tempestad te quedaste hasta debutar en primera? No, jugué algunos partidos en primera, pero no era titular, jugué algunos partidos. ¿Fueron los últimos años que Tempestad hizo fútbol? Intercalaba mucho porque los sábados, yo iba los sábados a jugar, se jugaba mucho, jugábamos en octava y ahí nomás empezaba la segunda y jugábamos
en segunda los sábados. Los últimos años que te empezaste a hacer fútbol, después, bueno... Y bueno, yo después me fui de ahí, sí, pasé a Recife, a los 17 años me fui a San Francisco. ¿Y en San Francisco cuántos años jugaste? Y en San Francisco jugué, en total fueron 10 años, pero jugué... Gran parte de tu carrera la hiciste ahí, Sí, sí. Era como tu casa, aparte eras un poco el niño mimado de San Francisco. Y era, digamos que anduve muy bien en San Francisco, pero bueno, no me voy a dar todos los porotos yo, tenía los compañeros que me ayudaban mucho. En 10 años jugaste en en San Francisco. Años. Nada más que estuve hasta el 84, jugué Parate que saco la cuenta. De los 17 hasta los 24 jugué en San Francisco corrido. Después me fui 2 años a la Liga de San Pedro. Después volví otra vez a San Francisco, otro par de años más. ¿Y en San Francisco cuántos títulos lograste? En San Francisco entre campeonatos, porque cuando yo fui a San Francisco fui a jugar en tercera división. Que era, vamos a decirlo, en una época donde era muy fuerte Palermo, donde Broni Obra... y en aquella época era Broni Obra el más fuerte que había. Bueno, pero en tercera jugué un par de partidos y ya pasé a primera porque yo en esa época andaba muy bien. Tenía 17 años, en ese año me había ido a la Colimba y hacía que andaba con estado físico, me sobraba. Y en el año 78 salí revelación de la Liga de Recife, de primera división. Con 18 años. 18 años. Y ahí fueron donde me citaron para el seleccionado de Recife. ¿Y cuántas vueltas olímpicas diste con San Francisco? Y con San Francisco de haber dado, en campeonato de tercera y de primera, de haber dado 8 vueltas olímpicas. Al equipo, además de vos, bueno, fueron otros muchachos de Sarmiento también. Y en una época íbamos 7 de acá de Recife, nos venían a buscar en un Fortauno que no sé cómo, 7 jugadores más el que manejaba y todo, éramos una parva. ¿Quiénes eran? Mira, bueno, iba Julio, mi hermano, Chuquino Gómez, Jorge Gudiño, Miguel Cerdeira, Juan Bombardieri, supo ir Carlitos Renglestein, Chiche Río, jugaba Pepe Núñez también. Pepe Núñez estuvo también ahí en unos... iba yo, después alternaron, después siguieron yendo más porque San Francisco venía a Sarmiento, no sé, y llevaba Sarmientero, porque acá no había nada, acá no había fútbol local, no había nada. ¿Y de qué jugadores te acordás? Estábamos hablando antes de empezar a volver a la nota, lamentablemente el martes nos dejó físicamente el negro Gabriel Acosta, ¿no? Un jugador exquisito que dio a Recife. Me decías que el negro había jugado con vos también. El negro jugó junto conmigo en San Francisco, eso fue en el año 82, 83 me parece que fue. Jugamos 2 años con el negro, una excelente persona. Y bueno, y como jugador le vamos a sacar el sombrero. ¿Y qué otros jugadores de Arrecife que te acordás que pasaron, bueno, por aquellos equipos de San Francisco? Y en San Francisco teníamos, el arquero era Juanjo Arroyo y el Gitano Rodríguez también era un arquero que atajaba, el Gitano atajaba las más difíciles y bueno, las más fáciles se les metían todas. Era como el loco Gatti. Después jugaba, bueno, con ese San Francisco que nadie le tenía fe, ganamos una Copa de Campeones, ganamos 2 o 3 campeonatos locales. Jugaba el Chico de Razo, que era 4. Jugaba el Vasco Rospide, que hace poquito nos visitó acá en una carrera de bicicleta, que está corriendo en bicicleta. Juan Bombardieri era el 2. Julio, mi hermano, era el 3. Al medio jugaba Pepito Martínez. De 8 jugaba Chuquino. El 10 era Pecho Oviedo. Yo jugaba de 7 en esa época. Jugó Pedro Malegaríe. Y bueno, y hay muchos jugadores. En esas Copas de Campeones siempre como representábamos a Recife, se buscaban los 2 o 3 mejores jugadores de refuerzo de los que andaban bien en los otros equipos y bueno,
hicimos una campaña muy buena con... Y a San Pedro, a la Liga de San Pedro, que era una liga fuertísima, con Independencia, con Paraná, Claro. ¿cómo llegás? Y a la Liga de San Pedro a mí me llevó Palito Galván. Palito Galván había ido un año antes a Pérez Millán, que los dirigía Pagliarini, que fue jugador de la selección. Y bueno, y andaban buscando un delantero para acompañarlo ahí. Y bueno, yo tenía una amistad con Palito, que jugábamos juntos ahí en la selección. Y les dijo, y bueno, me fuimos a probarnos, fuimos con el Galgo, con Daniel Viey. Nos fuimos, nos probamos y bueno, y allá era medio profesional el asunto, porque vos llegabas ahí, vos decías lo que querías cobrar, ellos te decían sí o no, y bueno, nos probamos ahí, se ve que anduvimos bien los dos, yo arreglé mi precio, lo que quería ganar, y bueno, el Galgo no arregló, no tuvo la suerte no sé si habrá pedido mucho, lo que pasó, y bueno, y ahí estuve 2 años. Y en lo futbolístico cómo fue? Una dupla bárbara con Palito. Sí, fue una linda experiencia, pero yo aprendí donde más aprendí en la Liga de San Pedro era otro fútbol, y no ganamos, nunca ganamos nada, salimos subcampeón, que nos ganó Paraná un campeonato, subcampeón antiguamente se hacía 2 campeonatos por año, el preparación y el campeonato oficial, y bueno, en un preparación salimos segundo, que nos ganó Paraná a la final. Muchos jugadores que habían tenido pasos profesionales, aparte jugadores bueno que en las zonas hicieron historia como la Chancha de Baer, Bueno, el Toro de Baer estaba en Paraná. Nosotros teníamos el Hugo Veloquio, que era un goleador nato. Estaba Palito, venían 4 o 5 jugadores que los traían de Capital, no sé. Pela, y entre todo eso, de la Liga de Arrecife, de la Liga de San Pedro, te das el gusto de venir, cuando el fútbol en Sarmiento no era oficial, te das el gusto de venir y salir campeón con el club donde habías empezado a jugar, ¿no? De salir campeón con la Loma. Sí, estaba en el año 1984, en el 84 salí campeón con la Loma y en el 86. Sí, ya estaba allá, estaba en San Pedro. Y en el 85 tuve un problemita de salud que no pude jugar por un tiempito, un golpe que había tenido, no sé si en una cancha, no sé en dónde, y bueno, tuvimos un impasse ahí en ese año. Ese campeonato con la Loma tan esperado, porque la Loma, bueno, hacía bastante que no podía salir campeón, se arma un equipo bárbaro, me imagino que lo debe guardar en... Sí, ahí están las fotos de ese... Se había armado un equipo bárbaro también. Sí, se armó un equipo bárbaro, estrenábamos ahí, yo me acuerdo que les daba una mano en el entrenamiento. Poti, que también que nos abandonó hace poquito, era entre Poti y Tazón Cóceres, eran los que nos dirigían. Pero había un clima muy lindo, muy especial era. Y la final esa que jugamos con Ayacuá, que fueron 2 años seguidos, que ganamos un año nosotros, el otro lo ganaron ellos. Bueno. Y bueno, en aquel equipo, bueno, un montón de jugadores que forman parte también de la historia del club, ¿no? Qué sé yo, como Tito Palacio, vinieron jugadores de afuera como Papucci, vino Lolo Ortiz, Claro, no sí. me acuerdo si estaba Guillermo Kelly también. Vino un tal Kelly, sí, vino Kelly, estaba el Queso García, el arquero era Pita, jugaba el Mini, Julio Bonino también jugó, Un equipazo el que Quesito Basílico. para una época donde el fútbol en nuestra ciudad, bueno, y sobre todo la Loma y Ayacuá era una especie de clásico. Y claro, para esa época, porque no me acuerdo en esa época de la comparsita, que no sé, pero los rivales en esa época o eran los 2 equipos que estaban más fuertes, porque también se juntó con que Ayacuá, se hizo la rivalidad en ese par de años porque andaban los 2 bien y un día ganaba uno, un día ganaba el otro y se hizo una rivalidad ahí. Ayacuá un año lo trajo a Candao, traía gente de afuera también, o sea que era un fútbol bastante competitivo. Venía el Chivo. El Chivo Díaz. Era un fútbol muy competitivo y calculo que podría estar jugando hoy en cualquier campeonato zonal de acá, cualquier equipo de esos 2.
Pela, y bueno, después te vas a jugar unos años más a San Francisco. De ahí me voy a San Francisco, después que vine porque acá jugaba igual, pero en la liga, viste, Lo que no era oficial se no podía era seguir oficial, jugando. podía jugar en los dos lados. Volví de San Pedro, volví a San Francisco un año. Me fui con el Galgo a Salto a probar allá. Bueno, él quedó de vuelta, yo no pude quedar en Salto, en compañía. Y después tuve un año en San Francisco y después me volví a jugar acá a Capitán Sarmiento, ya vine para San Carlos. En esa última época de de San Francisco, ¿ya había jugadores como Dani Gudiño? ¿Estaba Dani en el equipo? Sí, al último sí, estaba Dani, también iba Tati Semino, parate que, no, y mucho más no había, pero Dani tuvo también un pasaje por San Francisco muy bueno, Lo que pasa es que yo esos años con Dani jugué un solo año nomás. Los otros años, Dani jugó un par en San Francisco, después se fue a Obras, andaba muy bien andaba Dani. Vamos cerrando la primera parte, la parte donde bueno, Pela fue un poco nómade del fútbol, anduvo por toda la región y ya nos vamos a meter en la etapa de San Carlos, en la etapa de los torneos regionales, nos vamos a meter en la etapa de los papi y bueno, tantas anécdotas que dejaron. Nos vamos a la pausa en el programa y ya venimos con la segunda parte.